Consejo Mexicano de Geriatría y Gerontología. El tema a desarrollar: Consejo Mexicano de Geriatría y Gerontología. El tema a desarrollar: eritema nodoso. De la materia Reumatología. Alumna. Caso clínico. Se trata de una femenina de 50 años de edad, sin antecedentes familiares ni personales de interés, que acude a consulta por la aparición insidiosa, 3 a 4 días anteriores, de unas lesiones eritematosas en la superficie pretibial de ambas piernas, de forma simétrica, que han aumentado en número y tamaño, y alguna ha comenzado a cambiar de color, pudiendo apreciar cierto color amarillento. La paciente refiere infección leve de vías aéreas superiores la semana anterior, sin otra clínica. Niega ingesta de fármacos. A la exploración física no se objetiva fiebre. Tensión arterial de 110/70 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto y auscultación cardiorrespiratoria normal. Las lesiones presentan aspectos de nódulos cutáneos eritematosos, levemente hipertérmicos y dolorosos a la palpación, cuyo diámetro va de 1 a 3 centímetros en superficie pretibial, sin observarse lesiones en otras localizaciones. Se recomienda reposo a la paciente y analgesia con paracetamol, y es derivada al servicio de dermatología para la realización de biopsia de confirmación. Dada que la exploración física de la paciente es normal, se solicitan como pruebas complementarias para llegar al diagnóstico etiológico: hematología, fórmula, recuento y velocidad de sedimentación globular. Bioquímica con pruebas de función hepática, renal y tiroides. Proteinograma, calcio y fósforo. Factor reumatoide, proteína C reactiva, por siglas PCR, y anticuerpos antinucleares, ANA. Todos los valores se encontraban dentro de la normalidad. También se solicita radiografía de tórax sin hallazgo patológico. Mantux negativo, antistreptolicina tipo O negativa y serología virus Epstein-Barr negativa, con IgG positiva e IgM negativa. Test de embarazo negativo. La biopsia dio el diagnóstico definitivo. Dado los resultados de las pruebas complementarias y la evolución de la paciente, se etiquetó como eritema nodoso de etiología idiopática. Se indicó tratamiento con iodouro de potasio en solución saturada por 6 semanas. Las lesiones resolvieron y se han constatado recaídas durante el seguimiento de 1 año. Historia. Fue descrita por primera vez por Robert William en el año de 1798, adquiriendo importancia a partir del siglo XX debido a su asociación con una variedad de enfermedades como la faringitis estreptocócica,
la tuberculosis y sarcoidosis, por lo que es necesario buscar su etiología. Fue Ebra, en el año de 1860, quien lo consideró una entidad específica, precisó sus características clínicas y propuso la denominación de dermatitis contusiforme, debido al color similar a una contusión que presentan las lesiones en su evolución. Definición. El eritema nodoso, por sus siglas EN, es una reacción cutánea que puede ser desencadenada por una gran variedad de procesos. Se manifiesta por múltiples nódulos o placas inflamatorias rojizas que varían de 1 a 10 centímetros, de aparición brusca, múltiples y simétricas. Pueden ser irregulares y se localizan en la cara anterior de las piernas. Inicialmente, los nódulos son de color rojo brillante, pero en pocos días se vuelven de color rojo claro o púrpura y, finalmente, toman una apariencia amarillenta, azulada o verdosa, simulando el aspecto de una quimosis profunda. Una característica muy importante es que los nódulos no se ulceran y curan sin dejar atrofia ni cicatriz. Se sabe que el eritema nodoso es una paniculitis, dentro de las cuales está la lobulillar y la septal, y dentro de las cuales también están con vasculitis o sin vasculitis, y esta entidad se encuentra dentro de las sin vasculitis. Es un proceso inflamatorio que va a dar presencia de lesiones nodulares infiltrativas y tiene más importancia como reacción de hipersensibilidad a antígenos de una enfermedad subyacente que como enfermedad dermatológica. Pero, ¿qué es paniculitis? Bueno, se llama paniculitis a cualquier proceso inflamatorio del panículo adiposo o tejido graso de la piel de distintas partes del cuerpo, principalmente de los miembros inferiores. En el siguiente video te mostraremos más a fondo qué es la paniculitis. Pon atención. ¿Por qué es una paniculitis? Pues se trata de una inflamación del tejido celular subcutáneo, más concretamente del panículo adiposo. Así que una paniculitis es una inflamación de la grasa. Así es como lo veríamos en una biopsia. Veríamos que la epidermis y la dermis están sanas y que luego a nivel subcutáneo nos encontramos con un infiltrado inflamatorio. Todas las paniculitis van a tener una serie de síntomas comunes, que van a ser estas lesiones nodulares, rojizas y dolorosas al tacto que aparecen en miembros inferiores, sobre todo a nivel de la región pretibial. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen de la paniculitis más frecuente, que es el eritema nodoso. Antes de ver los tipos de paniculitis, tenemos que ver un par de conceptos que nos ayudan a clasificarlas. Algunas de ellas van a afectar predominantemente a los septos del panículo adiposo, y por eso las llamamos paniculitis septales, mientras que otras van a afectar a los lobulillos, y por eso las llamamos paniculitis lobulillares. Y la otra diferencia es que algunas paniculitis se van a asociar a vasculitis, que es una inflamación de los vasos, mientras que otras no. Y entonces, teniendo en cuenta estas diferencias, podemos clasificar las paniculitis en 4 grupos: septales o lobulares, con o sin vasculitis. Y bueno, vamos a empezar por las paniculitis septales, que son las más sencillas,
porque son las que llevan nodoso en el nombre. Y esto a partir de hoy no lo podéis olvidar. Septal, nodoso, nodoso, septal. Septal, nodoso, nodoso, septal. ¿Cuáles son las paniculitis septales? Pues son dos. La panarteritis nodosa, que es la septal con vasculitis, y el eritema nodoso, que es la septal sin vasculitis y es la paniculitis más frecuente de todas. De las paniculitis lobulares tenéis que recordar que el lobular lleva una B de Bathing. Y es que el eritema indurado o eritema de Bathing va a ser la paniculitis lobular con vasculitis asociada. Y nos quedaría un cuadrante, las lobulares sin vasculitis. ¿Y estas cuáles van a ser? Pues muy sencillas. Van a ser todas las demás. Todas las que no lleven ni nodoso ni Bathing en el nombre. Por ejemplo, la paniculitis pancreática, o la paniculitis lúpica, o la paniculitis del linfoma. Prácticamente cualquiera que no lleve ni nodoso ni Bathing en el nombre van a caer en este cajón. De acuerdo a lo ya aprendido en el video anterior, entendemos las diferentes características y clasificación de las paniculitis, como por ejemplo, la paniculitis lobulillar sin vasculitis, y tenemos como ejemplo la más común, la idiopática, que se llama Weber-Christian. También se encuentra la paniculitis por déficit de alfa-1 antitrypsina, la paniculitis histiocytica citofágica, la que es producida por pancreatitis y tumores pancreáticos. La otra es la paniculitis lobulillar con vasculitis, y se encuentran dos entidades, que es el eritema indurado de Basin y la vasculitis nodular. Dentro de las paniculitis mixtas se encuentra el lupus profundo, la sarcoidosis subcutánea y el granuloma anular subcutáneo. La paniculitis septal sin vasculitis se encuentra la entidad que estamos estudiando, el eritema nudoso. También se encuentra la paniculitis subaguda migratoria, la necrobiosis lipodea, la esclerodermia crónica, la fascitis eosinofílica y la paniculitis septal con vasculitis. Encontramos lo que es la poliarteritis nudosa cutánea, PAN y esclerodermia. Epidemiología. Encontramos que en la edad adulta lo más predominante es entre los 20 y los 50 años de edad, con predominio en el sexo femenino, en relación de 6-1 en relación al masculino. En relación a la infancia, es más frecuente a partir de los 2 años y afecta por igual a ambos sexos. La incidencia es aproximadamente de 1,5 en 100.000 gentes. Lo más común que se encuentran entre estas personas es la poliartralgia, lo que es fiebre, malestar general, rash y aumento de eritrosedimentación. Se ha descrito una mayor incidencia en invierno y primavera, quizá en relación con la aparición de infecciones de vías respiratorias altas. Dentro de la etiología conocemos que es plurifactorial. Realmente hay muchas entidades que pueden dar lo que es el eritema nudoso. Entre el 30 y el 50% de los casos de eritema nudoso son idiopáticos, dentro de los cuales pues entra en la clasificación de eritema nudoso primario. Aunque la etiología es muy variada, en nuestro medio la mayoría de las veces se debe a infecciones faringias
por Streptococcus beta hemolítico del grupo A, infecciones intestinales por diferentes microorganismos como es Salmonella, Shigella, Yersinia o Campylobacter, tuberculosis, fármacos, sobre todo los antibióticos betalactámicos, sulfonamidas y anticonceptivos orales, sarcoidosis y embarazo. No obstante, teniendo en cuenta la diversidad etiológica y la potencial gravedad de algunas de las enfermedades que lo provocan, es preciso realizar una valoración adecuada de todos los pacientes que permita diagnosticar o descartar los casos más graves precozmente. En la clasificación de eritema nodoso secundario encontramos las infecciones bacterianas, como ya lo mencionamos, la tuberculosis, infecciones estreptocócicas, gastroenteritis por Yersinia, Salmonella, Shigella y Campylobacter. También lo que es brucelosis, sífilis, gonocócica, clamidia, que es lo que es granuloma venéreo y psittacosis. También se encuentra lo que es meningocócica y micoplasma. En las infecciones víricas encontramos lo que es la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus, herpes simple y hepatitis. En las infecciones fúngicas encontramos coccidioidomicosis, blastomicosis, histiomicosis, desmatofitosis. En las enfermedades inflamatorias encontramos lo que es sarcoidosis, que es el síndrome de Sjögren, y síndrome de Bloch, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. También se encuentra lo que es la enfermedad de Behçet. En los fármacos, los más reconocidos son las penicilinas, las sulfamidas, anticonceptivos orales, salicilatos, entre otros. Enfermedades hematológicas y tumorales encontramos los linfomas, leucemias, tratamiento post-irradiación, etc. Y dentro de las enfermedades parasitarias se encuentran la amebiasis, yardiasis, ascariasis y oxyuriasis. Estas son una de las tantas infecciones que pueden provocar el eritema nodoso secundario. Patogenia. Un amplio espectro de estímulos antigénicos pueden producir mecanismos inmunológicos diferentes, lo que es inmunocomplejos, hipersensibilidad retardada, pero se desconoce a ciencia cierta el mecanismo exacto que da lugar al eritema. Hipersensibilidad tipo 3. Encontramos la formación de inmunocomplejos y su depósito en torno a las vénulas del tejido conjuntivo septal de la grasa subcutánea. Se ha demostrado la presencia de inmunocomplejos circulantes y la activación del complemento. Técnicas de inmunofluorescencia muestran el depósito de inmunoglobulinas en las paredes de los vasos septales. Hipersensibilidad tipo 4. Con frecuencia coexiste con enfermedades granulomatosas como sarcoidosis, tuberculosis
y colitis granulomatosa. En los últimos años se ha destacado el papel de los neutrófilos activados, los cuales liberarían una serie de mediadores, ROI por siglas, que favorecerían la oxidación tisular y promoverían la inflamación. Relación entre el porcentaje de células productoras de estos mediadores y la gravedad del eritema nodoso. Más recientemente, debido al papel que el factor de necrosis tumoral desempeña en las reacciones granulomatosas, se ha relacionado la presencia del eritema nodoso asociado a sarcoidosis con la producción de un factor de necrosis tumoral alfa alterado por un polimorfismo en el promotor del gen. Hablando histológicamente, se caracteriza por una paniculitis septal sin vasculitis, como ya lo hemos mencionado, apareciendo infiltrados de neutrófilos en los septos y posteriormente mononucleares, linfocitos, histocitos y células gigantes que pueden producir los granulomas de Meijer, que son histocitos dispuestos de forma radial, y finalmente fibrosis septal. De manera ocasional también puede haber paniculitis del lobulillo graso. En la etapa aguda hay infiltrado de neutrófilos, en general es linfohistocitario. Pueden afectarse venas de mediano calibre, no hay necrosis grasa y hay granulomas radiales de Meijer. Si vemos lo que es la figura 1A y 1B, encontramos estadios tempranos de eritema nodoso, mediante tinción de inmunohistoquímica, demostrando la presencia de células T por tinción de marcador anti-CD45-RO+. Ahora, en la etapa tardía no hay neutrófilos, sí histocitos y algunas células gigantes. En este estadio, el infiltrado puede ser lobular en vez de septal. Ahora, si observamos las figuras 3A y 3B, vemos lo que son estadios tardíos del eritema nodoso y el estudio inmunohistoquímico con marcación positiva para antígeno común leucocitario, demostrando presencia de población leucocitaria. La clínica es clásica, pero compleja para el que no tiene adiestramiento. Los nódulos se instauran de forma súbita. Son eritemas dolorosos y calientes, de forma redondeada y profunda. Los bordes por lo regular son irregulares y varían de 1 a 5 centímetros de tamaño y son adheridos a la piel. La localización es simétrica y bilateral, principalmente en la zona pretibial. También en zonas de extensión de muslos y brazos,
pero menos frecuentemente. El brote puede durar de 8 a 10 días, apareciendo nuevas lesiones que posteriormente se autolimitan y desaparecen en un lapso de 1 a 6 semanas. Evolucionan como una contusión de rojo vinoso brillante a amoratado y amarillento. Curan sin ulceración ni dejar cicatriz. Esto es muy importante. Síntomas como malestar general, fiebre, artralgias, pueden acompañar o preceder al eritema nodoso. No suele haber artritis franca. También puede haber manifestaciones clínicas propias de la enfermedad de base. Es habitual la presencia de artralgias y fiebre de hasta 38 o 39 grados centígrados, y en ocasiones puede acompañarse de fatiga, mal estado general, cefalea, dolor abdominal, vómitos, tos y diarrea. A veces puede ocurrir epiescleritis o conjuntivitis flictenular. Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes son la presencia de linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia y pleuritis. Otras formas del eritema nodoso es el eritema nodoso migratorio, dentro de las cuales sus características son nódulos unilaterales, menos numerosos, dolorosos y persistentes. La evolución es más lenta y prolongada. Al progresar tienden a dividirse y extenderse en la periferia. Esto les confiere un patrón arciforme con bordes eritematosos, brillantes y un centro más violáceo o pardo. Aparecen nuevos brotes durante unos 4 meses y se resuelven posteriormente sin dejar cicatriz. La otra forma es el eritema nodoso crónico, y sus características son lesiones persistentes durante meses o años de características similares al eritema nodoso idiopático, pero asintomático. Diagnóstico. Se realiza por la historia clínica y la exploración física. De primera instancia, se realiza un hemograma para visualizar anemia o leucocitosis. Reactantes de fase aguda, como lo que es la proteína C reactiva, la podremos encontrar aumentada, al igual que la velocidad de sedimentación globular, también aumentada. Podemos hacer un cultivo faríngeo, lo que es frotis faríngeo, y la determinación de ASLO por siglas, que es antiestreptolicina tipo O, en el momento del diagnóstico, y la segunda a las 4 semanas. Se puede realizar coprocultivos para determinación de Salmonella, Shigella, Yersinia y Campylobacter, parásitos y huevos en heces. La prueba en la radiografía de tórax podemos visualizar derrame pleural u adenopatías. En el Mantux y efecto booster, que es el PPD, prueba de tuberculina, serología para virus tipo A, B, C, virus del HIV, brucela, luz, clamidia y micoplasma. Otras pruebas que también se realizan
es la bioquímica con perfil hepático, iones, calcio y fósforo, y también la función renal. Análisis de orina. Se realiza la consulta con el servicio de dermatología para realizar biopsia, ulceración, localización atípica, uso prolongado. Otras pruebas se harán de acuerdo con los síntomas acompañantes, complementos, anticuerpos antinucleares, ANAS, heces, huevos y parásitos, coprocultivo, endoscopía digestiva, electrocardiograma, ecografía abdominal y pancreática, y se debe de dar seguimiento evolutivo de al menos un año sin recidivas y sin tratamiento. En este flujograma podemos encontrar de primera instancia las nudosidades. Lo que debemos de realizar es una biopsia de lesión cutánea más reciente, en la cual podemos tener dos resultados. Otro tipo de diagnósticos y el eritema nudoso. Recordemos que el eritema nudoso idiopático o primario abarca hasta el 50% de los resultados. Lo que resta es el eritema nudoso secundario, en la cual hay una gran variedad del por qué se puede dar esta patología, como lo es por fármacos, la cual es también por úlceras orales y genitales, que es por el síndrome de Behçet, las que producen artritis, periartritis, o por radiografía de tórax, hallazgos en las cuales producen sarcoidosis, las que producen diarrea por una infección o enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, visceromegalias o linfadenopatías por neoplasias. Los que tienen resultados altos de ASLO, que son la antiestreptolicina tipo O, por una infección viral o estreptocócica, como es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, lo que es la prueba de Mantux o una radiografía de tórax en la cual podemos encontrar la tuberculosis. Al realizar la biopsia, debemos realizar la anamnesis o historia clínica en la cual debemos indagar fármacos utilizados, embarazo, faringitis, diarrea, artritis en tobillos, úlceras, uveitis y adenopatías. En el caso de tener como positivo estas características, debemos de realizar pruebas complementarias, como ya hemos mencionado, el hemograma, bioquímicas, reactantes de fase aguda, cultivos faringios, más la determinación de antiestreptolicinas, radiografía de tórax y reacción de Mantoux. Diagnóstico diferencial. Lo debemos de realizar con contusiones, picaduras de insecto, flebitis, que son fáciles de reconocer. Otro tipo de diagnósticos diferenciales serían por vasculitis nodular, eritema indurado de Bassin, panarteritis nodosa cutánea, síndrome de Sweet y otras patologías precisarán biopsia de la lesión para llegar al diagnóstico correcto. En el eritema nodoso migratorio, migrans, el diagnóstico diferencial se hará con erisipela y tromboflebitis migratoria superficial. Evolución y pronóstico. El pronóstico es favorable
independientemente de la causa que lo produzca. Cursa en brotes que se autolimitan entre 3 y 6 semanas sin dejar cicatriz residual. El eritema nodoso migratorio, al igual que el crónico, tardan más tiempo, pero se resuelve igualmente bien. Si el proceso dura más, debemos distinguir tres situaciones: aquellas en las que la causa se mantiene, por ejemplo la toma de un fármaco; un eritema nodoso recidivante, que suele corresponder a casos idiopáticos u ocasionados por infecciones recurrentes como las estreptocócicas; y el verdadero eritema nodoso crónico, descrito anteriormente. Tratamiento. Las medidas generales. El tratamiento de aquellos casos de eritema nodoso con una causa conocida consiste en tratar la enfermedad de base o en evitar el desencadenante. El reposo en cama se ha recomendado tradicionalmente para el tratamiento, aunque no existen ensayos clínicos controlados sobre su eficacia. La creencia mayoritaria es que acelera la resolución de las lesiones individuales. Del mismo modo, puede explicarse la eficacia indudable de los vendajes compresivos, siempre que el paciente los tolere. Debemos evitar cualquier tipo de irritación de carácter físico o químico sobre las lesiones. También constituye una medida importante. El tratamiento farmacológico consiste en dar AINES, como por ejemplo aspirina, ácido acetilsalicílico, 3 gramos sobre el día; indometacina a dosis de 150 miligramos día, que son dosis antiinflamatorias que pueden ser suficientes; el yoduro potásico en dosis de 300 a 900 miligramos día, que equivale a 20 gotas cada 8 horas, durante 2 a 4 semanas, es la opción en el caso de que no haya respuesta a AINES. Los esteroides solo son necesarios en los casos más rebeldes y prolongados, aunque en ocasiones puede producir recidivas al suprimirlos. Realmente el tratamiento es específico de la enfermedad causante, siempre que se sepa, en el caso del eritema nodoso secundario. El eritema nodoso es una reacción cutánea considerada una respuesta inmunológica inespecífica, determinada por un amplio espectro de múltiples agentes etiológicos, siendo el idiopático el más frecuente. Presenta mayor incidencia en mujeres y en las estaciones de primavera e invierno. Pertenece al grupo de las paniculitis y consiste en la aparición de nudosidades dolorosas en la superficie de extensión de las piernas. La sintomatología asociada incluye fiebre, malestar general, diarrea, cefalea, conjuntivitis, tos, mialgias y artralgias. Para establecer un tratamiento adecuado, es importante primero identificar y tratar las enfermedades y o infecciones asociadas. El resto del tratamiento es sintomático e incluye medidas generales y antiinflamatorios. Estas lesiones no dejan cicatrices y el pronóstico es excelente en la mayoría de los pacientes tratados de forma oportuna y a tiempo. Para culminar, terminamos con la frase de Hipócrates, que dice: las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios
contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Hipócrates. Agradecemos la atención prestada a este video.